Bien, señores, el destino me ha deparado un deseo y es que en el día de ayer no había visto la agenda y tenía el deseo de conversar con alguien que no visualice la política dominicana como un tema de Danilo y Leonel y no del PLD-PRM, sino de alguien que aunque no tenga mayorías y aunque haya llegado a ser diputado, llegó mediante un acuerdo. Nosotros estábamos tratando de buscar a nuestro querido amigo Fernando Peña, pero logramos un premio mayor que fue a Fidel Santana. Así que le damos la bienvenida a Fidel, presidente del partido Frente Amplio y diputado nacional. Independientemente de que uno entiende, y no vamos a tratar de justificar ningún tipo de ni de criticar ningún tipo de alianza. Queremos que tú te abstraigas un momentito y nos visualice tu país. Es decir, independientemente de cualquier acuerdo en último momento, conviene irse con Luis Abinader, conviene, porque para conseguir unas diputaciones y una vocería, eso lo entendemos, pero haz caso omiso a eso, que nosotros lo vamos a hacer también. Y ayúdanos a ver tu visión sobre lo que estás viendo. Un bipartidismo ya medio raro, con una posibilidad de 4, no de 2 candidaturas que produzcan una segunda vuelta, una cantidad de gente que calla y que tiene programas muy concretos, pero no tiene posibilidades, con un pueblo que dice, ese no va a ganar y no voy a votar por él. En fin, Fidel, ¿cómo tú ves República Dominicana? No de la gracia. No puedo, don Julio, dejar de agradecerle a usted y a todo el equipo, gente querida, amigos de hace muchos años. Pues el país asiste a desde mi humilde punto de vista, a una nueva transición que se comienza a configurar. Me parece que poniendo fin a una etapa política, a un modelo político que ha regido los destinos del país por varias décadas y que ha estado sustentado en la lógica bipartidista, como usted señala, pero esencialmente en la lógica del partido-estado, en la lógica de un partido que se adueñó de todo, no solo de las instancias del Estado, sino que a través de métodos corruptos se adueñó también de gran parte de la dinámica económica, de la opinión pública, etcétera. Ese modelo a mí me parece que ha llegado a su punto de quiebre con la división, la ruptura al interior del Partido de la Liberación Dominicana, y se inicia entonces un proceso hacia una transición que creo que estará asignada por un cambio político, resultado de una derrota electoral de la propuesta del oficialismo, y que esa transición nos traerá como resultado un modelo político de mayor protagonismo ciudadano, obligará a mayor transparencia en el Estado y necesariamente tendrá que caminar sobre la lógica de comenzar a poner fin a toda la historia de impunidad que ha imperado en la República Dominicana. Si eso no ocurriere, entonces Dominicana estaría caminando al filo de la navaja hacia una situación de ingobernabilidad y de grandes confrontaciones sociales, porque estamos hablando de un país que, a pesar del crecimiento sostenido que muestran sus estadísticas, nadie puede negar que ese crecimiento ha estado fundado esencialmente en el endeudamiento. Ese no es un crecimiento fruto de que se ha apuntalado el aparato productivo nacional, de que estamos produciendo más y exportando más.
de que nuestra balanza comercial con nuestros socios ha mejorado. Lo que está ocurriendo en República Dominicana es que estamos creciendo, fruto de que ya hoy sobrepasamos los 45 mil millones de endeudamiento. Aparte de los préstamos que están en el Congreso pendientes de aprobación, y de que estamos mirando un presupuesto para el año que viene que compromete prácticamente 50 de cada 100 pesos en el pago de servicios a la deuda. Esa es la realidad complicada. Y hay también algunas propuestas para poder contrarrestar, y puede haber alguien con capacidad para o mejorar o aminorar el tema. De eso vamos a hablar después que le pidamos un momentito a Fidel para pasar una nota luctuosa de una familia que nos pide que no les dio tiempo publicar en la prensa escrita una nota luctuosa. Falleció doña Victoria Arbaje Ramírez. Falleció doña Victoria Arbaje Ramírez. Era hija de Abraham Arbaje, de Neum y de Alicia Ramírez Romero. Ella fue la madre de Alicia, de Adolfo, de Acedo, Quisqueya, Soledad y Aracena. Es hermana de Pipí, de Mon, de Elías, y hermana de los Arbaje Rivera, de Adela, de Yolanda, de Jorgito y de Emma. Invitan a todos sus amigos, relacionados y familiares al acto de velatorio que está llevándose a cabo hoy en Cristo Redentor, en Funeraria Blandino, y será sepultada a las 4 de la tarde en Cristo Redentor. Falleció doña Victoria Arbajes Ramírez. Vamos a seguir conversando con el amigo Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio y diputado nacional. ¿Por qué partido? En alianza Frente Amplio con el PRM. Con el PRM, sí. Bien. Fidel, viene ya la discusión si se va a continuar con el voto automatizado o vamos a volver atrás a contarlo manualmente. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio en este sentido? Mire, para nosotros el tema del voto automatizado y el escrutinio automatizado pudo ser un paso de avance importante en el país, que nos dejara atrás todos los traumas y las dificultades y la espera larguísima y todos los traumas que tiene asociados a las actas y aquella vieja frase de que acta mata voto y compra de delegados y todas esas cosas. El trauma que se ha producido con el proceso interno al interior del PLD, pues genera un alto nivel de desconfianza sobre la plataforma informática sobre la que está montada esta lógica automatizada de voto y escrutinio. Nosotros, particularmente a nuestro partido, no rechazamos el voto y el escrutinio automatizado si este estuviera asociado a un conteo manual también. Es decir, en muchos países, y yo incluso he participado en procesos electorales, por ejemplo en el caso de Venezuela, el voto automatizado y el escrutinio siempre estuvo asociado a el 50% de las urnas que eran en forma aleatoria, sometida también al conteo de las boletas que imprimían los aparatos y se depositaban en las urnas. Y eso le daba un altísimo nivel de confianza a los procesos electorales que allí se producían. De modo que República Dominicana nos parece que está obligada, y la Junta Central Electoral y todos los partidos estamos obligados a encontrar una manera que contribuya a dar más confiabilidad a los procesos electorales que tendremos el próximo año. ¿Tu organización política
aprueba la alianza con el sector del doctor Leonel Fernández, con la Fuerza del Pueblo? Nuestra organización política tiene una alianza con el PRM. Pensamos que es necesario un frente opositor. Definimos una táctica precisamente que toma como blanco al PLD y a su gobierno, y con la nueva situación que se ha generado, la ruptura interna que se ha dado allí, estamos convencidos que la oposición tiene las condiciones para derrotar al oficialismo e ir al poder. Y estamos trabajando para que ese triunfo se produzca en una única vuelta. Y entonces, si esto no ocurriera, porque tampoco en política no puede uno descartar otros escenarios, si esto no ocurriera, de nuestra parte, ese tema de otras alianzas, pues la pondríamos sobre la mesa y la evaluaríamos. Pero ya eso es prácticamente un hecho, y ustedes están ahí dentro de esa alianza. Bien, pero y no han fijado posición. Esa alianza no se ha hecho con nosotros, en todo caso. Nosotros hemos hecho una alianza con el PRM. Y en el caso del Frente Amplio, es una alianza que tiene expresiones incluso independientes. La boleta de diputados nosotros va independiente, en muchos municipios vamos independientes, en otros vamos en alianza con partidos emergentes igual que nosotros, en otros también vamos junto con el PRM. Es decir, tenemos una política con posturas, digamos, flexibles en varios niveles, pero en relación a alianza con fuerzas tradicionales, solo con el PRM tenemos acuerdos de alianza. Fidel, ¿tú podrías darme la lectura a la aptitud de la Junta Central Electoral? La Junta anuncia que contrata a una empresa para hacer una auditoría forense a los pasados resultados de las primarias del PLD, y hace unos 3 días anuncia una convocatoria a todos los partidos para debatir el voto automatizado. ¿Qué sentido tiene hacer un debate con 27 partidos políticos si no hay un resultado de la auditoría forense? Mire, pienso que la Junta tiene que actuar con mucha cautela. Soy de lo que entiende que tenemos que hacer un esfuerzo por contribuir con que esta Junta no pierda, digamos, la credibilidad, más bien se afiance, porque los procesos electorales que vienen son complejos. Y el tema de la auditoría a lo ocurrido es una oportunidad para que salgan a la luz los hechos ciertos. Creo que hay sospechas de que la empresa contratada no tendría la posibilidad de ayudarnos a iluminar el camino, ya no solo de lo pasado, sino el trayecto por venir y la fiabilidad de los procedimientos tecnológicos que fueron usados y que serían usados de implementarse el voto automatizado. Creo que los partidos necesariamente tenemos que ser escuchados. La propia ley obliga a que el voto automatizado sería implementado en las elecciones siempre que los partidos así lo consientan, y por tanto me parece que esa reunión es el escenario para que se recojan las opiniones y se pueda habilitar un camino de consenso entre los partidos y la Junta Central Electoral. También hay algo que es el anhelo del PRM de lograr una coalición, vamos a decir, multipartidaria, o vamos a decir que represente sectores variados de la población. ¿No podría quizás, no hay un lineamiento inclusive más claro, o cómo interpreta usted desde el Frente Amplio ese deseo por dar diversidad al Congreso, como lo ha planteado varios dirigentes del PRM?
Mire, sin duda que el Congreso necesita cambios profundos y eso no es posible desde la lógica de mayoría mecánica que hasta hace pocos días mantenía el partido oficial. Un Congreso debe ser una representación de la diversidad, no solo política, también social de un país. Y un Congreso, sus decisiones deberían ser el fruto de grandes debates y de construcciones de acuerdos y de consenso, cosa que no es la experiencia que he vivido en el Congreso que me ha tocado, del que me ha tocado ser parte. Es decir, estamos hablando de un partido que en los debates no importan las razones, no importa la lógica política, sino la lógica de Estado, la lógica del gobernante. Un Congreso que no tiene capacidad ni siquiera de llamar a un funcionario público a dar explicaciones sobre su accionar. Un Congreso que aprueba una ley de presupuesto cada año y que el presidente hace lo que le da la gana y no tiene la capacidad ni siquiera de sentarlo a dar explicaciones sobre las violaciones a la ley de presupuesto. Más bien lo que hace es, cada final de año, hacer un presupuesto complementario para legalizar las ilegalidades. Un Congreso que la única atribución que ejerce muy precariamente es la de legislar y sobre todo aprobar resoluciones que no tienen consecuencias ni acción vinculante. Un Congreso que no ejerce la atribución de fiscalización y de representación del pueblo dominicano. Ese no es el Congreso que en el siglo XXI requiere la República Dominicana. Necesita un Congreso que venga sobre todo a ejercer la atribución de fiscalización. Aquí hay cualquier cantidad de leyes aprobadas que no se cumplen. Y mire, le pongo un ejemplo doloroso. La ley sobre la discapacidad, que obliga al Estado a que en sus nóminas, el 5% de sus nóminas sean personas con discapacidad. La comisión que yo presido ha hecho una fiscalización sobre eso. Mire, y ninguna institución del Estado se acerca ni siquiera al 1% del cumplimiento de eso. Ni siquiera el Congreso, que aprobó esa ley. Usted va al Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado. ¿De qué año es esa ley? Esa ley es de entrado el siglo, es decir, estamos hablando ya de alrededor de 15 años de aprobada. Y usted busca, y le digo a usted, la propia Cámara de Diputados, ¿cuántas personas con discapacidad hay? Pudimos constatar que hay 2. Y usted pregunta en todas las demás instituciones y no hay nada. No se respeta nada. Y entonces un Congreso que no... Ahí no puede entrar un legislador, no se puede elegir un legislador en silla de ruedas tampoco porque no tiene... No, pero eso tiene problemas hasta para los que caminamos. Sí. Si ahí ocurriera un problema, mire, en ese hemiciclo no hay puerta de salida de emergencia, no hay un plan de evacuación, ahí no hay nada. Entonces, aquí se requiere un Congreso que venga a ordenar las acciones del Ejecutivo. No a servir de sello gomígrafo del que está ejerciendo la función de presidente de turno, sino a ordenar y a ejercer su función de primer poder del Estado, que eso no ha ocurrido. Y las pretensiones del orden político no es tener un Congreso precisamente que juegue ese papel. Fidel, ¿tú crees que el presidente Fernández ya agotó su turno, o ya fue candidato para que se le postulara como candidato del PLD? ¿Él tiene derecho a ser presentado como candidato en otro partido? Mire, yo creo que la Constitución da una orientación muy clara. Los partidos son organizaciones privadas, organizaciones de interés privado. Usted se afilia al partido que usted quiera, pero usted tiene el derecho de desafiliarse también cuando le dé la gana de un partido, porque nadie lo puede obligar a usted a ser de un partido que ya usted no quiere ser. Y si usted pero también hay un interés público de por medio, Fidel.
Bueno, hay un interés público. Porque fíjate incluso que los partidos políticos están regulados mediante ley orgánica o leyes orgánicas. Sí, claro que sí, porque hay una serie de preceptos también constitucionales a los que están suscritos los partidos, y hay una serie de elementos que tienen que ver, bueno, es una ley reciente, la ley de partidos, es decir, los partidos no tenían una ley específica, se manejaban en función de lo que la Constitución planteaba. O sea, la ley está aprobada ahora recientemente. Lo que sí había es una ley de régimen electoral. Pero la pregunta que le hacía Juan, ¿cree que Leonel Fernández, no solo Leonel, porque no lo vamos a personalizar, exacto, sino los que perdieron en las primarias pasadas, los procesos internos de los partidos, tienen derecho a repostularse por otra organización? Mire, la ley, y yo fui parte de la comisión bicameral que la estudió y la discutió, terminó siendo un amasijo de cosas decididas a último momento entre las cúpulas que armaron eso y que desconocieron la mayor parte de las cosas que se discutieron en la comisión bicameral. Y eso trajo como consecuencia una ley llena de falencias, de cosas fallidas, incluyendo el artículo que tiene que ver con el transfugismo, que en vez de hablar de precandidatos, lo que habla es de candidatos. Pero es que él fue candidato. Él fue precandidato. No, él fue porque candidato. usted es candidato cuando se le escoge en un partido y se le proclama. Pero Entonces, la ley orgánica de régimen electoral habla de aquellos que fueron nominados. Ahí se salvó ese error que se cometió en el 49, queda resuelto pero ahí. Pero eso es interpretativo también, porque usted es nominado cuando usted es proclamado candidato de una organización. No, usted es nominado cuando usted lo proponen para competir por una candidatura. Eso es interpretativo. No. Cuando usted lo nominan al premio Cassandra, usted es un nominado, usted no ha conseguido todavía la estatuilla. Ni es mi interés ser abogado del diablo, y mucho menos de Leonel Fernández, ¿verdad? Yo le hice en su gobierno demasiadas protestas, ¿verdad? Pero quiero decirle lo siguiente. El espíritu con que se discutió el tema del transfugismo en la comisión bicameral era la lógica de que 1, 2, 5 gente oportunistas se mueven de un partido para otro buscando ventajas. Eso siempre lo reclamó la oposición. Sí. Ahora, el fenómeno que hay en el PLD no es un fenómeno de transfugismo. Ahí hay una ruptura política. Eso es otra cosa. Pero el transfugismo también es una ruptura política. Eso no es lo mismo. Pero es que tenía que retirarse antes de competir. Eso no es lo mismo. Transfugismo y una división política basada en sustentación política ideológica, en criterios, es otra cosa, ¿verdad? El gobierno puede ponerle todos los obstáculos que quiera, y estoy seguro que lo va a poner. Es más, sería ilógico que, habiendo embarcado al Estado en imponer un candidato, Danilo Medina le permita a Fernández que sea candidato, porque él es el dueño de los mecanismos donde se decide si va a participar o no Leonel Fernández, como dueño de todo el Estado. Sería ilógico que él lo permitiera. Entonces, yo le digo a usted una cosa: ese no es un grupo de tránsfugas. Hay una decisión política, ahí hay un fenómeno político nuevo. Es decir, él puede participar como candidato. Bueno, desde mi humilde lógica, que no soy abogado, usted se afilia y se desafilia en el partido que usted quiera, ¿verdad? Porque es un derecho constitucional. Eso mismo puede alegar un tránsfuga. Vulgar. Bueno, pero le repito, el fenómeno es diferente. Entonces ya el transfugismo no es malo. Esa es la lógica suya. El transfugismo es el fenómeno de que dos gente o tres, por búsqueda de beneficios momentáneos, se mueven de un partido a otro. Pero lo que yo estoy mirando ahí es que muchos de los que ganaron candidatura en el PLD han renunciado y han perdido su nominación en el partido oficial. Eso no es nación del transfugismo.
Pero Fidel, es que también uno se pone a ver que el principal punto en común y el que más se ve entre la escisión del PLD que hubo y ustedes que conforman ese bloque opositor es que no quieren que el PLD siga en el gobierno. Entonces, aparte de todo eso, ¿usted no cree como que quizás le podría traer algunos elementos indeseables en términos de imagen y de operatividad a lo que es el bloque que lidera el PRM? Fíjense, la lógica del Frente Amplio no es que no queremos al PLD en el gobierno. La lógica del Frente Amplio es que no queremos el endeudamiento, no queremos la corruptela que el PLD ha propiciado en el país, no queremos la impunidad que el PLD ha propiciado en el país, no queremos el abuso de los recursos públicos, no queremos las nominillas, no queremos el desempleo, la falta de seguridad de la ciudadanía. Señor Fidel, tengo que interrumpirlo para algo importante. ¿Qué hacer en un país con un sistema de partido que lo que ha hecho es, en 20 años, corromper al elector? Usted está diciendo ahora mismo, no queremos esto, no queremos esto, no queremos lo otro. Pero la práctica dice que, dicen por ahí, hay que ganarle al poder. ¿Quién tiene más recursos? El partido en el poder. ¿Qué han hecho los partidos políticos para que el ciudadano tenga una plena conciencia de que no debe vender su voto? O sea, dentro de su lógica, eso debía ser lo correcto políticamente. Ahora bien, tenemos un elector totalmente corrupto que vamos a tener como resultado en mayo. Mi querida amiga, es un tema que se ha analizado mucho, la lógica clientelar en la que ha funcionado la dinámica política en el país. Me atrevo a decir que casi desde la fundación del Estado mismo ha sido esa lógica de que el Estado es una finca del que está en el poder y que reparte dádivas a cambio de lealtades. Esa ha sido la lógica. Ese desafío que usted plantea es un desafío de largo aliento, porque yo soy de los que sostiene que acá hay una ciudadanía precaria, una ciudadanía que tal vez requiera muchas décadas aún para desplegarse. Acá hay bolsones de ciudadanía, pero en general la configuración del ciudadano como ente libre, como ente en capacidad de decidir su destino, como ente responsable de que se cumpla la ley, la Constitución, ¿verdad?, de ejercer sus derechos y de reclamarlos. Aquí falta mucho aún para que esa inmensa mayoría del pueblo, que usted dice de gente que está corrompida, pero esa gente a la que la han sumido en la miseria, le han impedido el ejercicio de sus plenos derechos, y entonces esos no son victimarios, esos son víctimas de un modelo. Acá habrá que trabajar mucho para que esa ciudadanía, que además está obstruida por otros mecanismos, no solo por la política, acá hay otros mecanismos que impiden. Aquí hay una lógica de precarización de la vida de la gente, y el que no tiene, lo decían los pensadores en el siglo XIX, el que no tiene asegurada su existencia material, difícilmente tiene la capacidad de trascenderla, de dedicar algunos ratos al día a pensar en el contexto en el que vive, en cómo mejorar eso. Difícilmente. La vida no le alcanza ni siquiera para conseguir las 3 diarias, ¿no? Y cuando hablo de otros actores me refiero a que aquí hay muchos empresarios que no quieren pagar lo justo. Aquí hay muchos empresarios corruptos también, sobornando funcionarios. Aquí hay muchos empresarios dedicados a participar en concursos amañados
Porque la inmensa mayoría de los concursos del Estado para obras y para suministro al Estado son amañados. Lo lamentable es que aquí no hay una institución capaz de estar velando por esas cosas. Difícilmente este Estado compre algo que no esté sobrevaluado en el 50, en el 100, en el 300%. Y en esas compras están participando gente de alcurnia, de saco y corbata. Y eso es un mecanismo de impedir también que la ciudadanía cobre cuerpo. Porque esos recursos que deberían ir a atender los problemas de la gente se van a los bolsillos de esas mafias entre empresarios y políticos. Digamos una cosa, ¿ustedes creen que habrá segunda vuelta? Y si hay segunda vuelta, ¿cómo ustedes conciben la participación de su organización en ese proceso? En política nada es imposible, pero según veo yo las cosas hoy, acá habrá un ganador. Nosotros lo que estamos leyendo y trabajando, investigando en el terreno, es que Luis Abinader en una única vuelta será el ganador en las próximas elecciones nacionales. Si ocurriera otra cosa, entonces lo analizaríamos en su momento. Pero todos nuestros pronósticos en estos momentos lo que nos dicen es que no hay discusión. Luis Abinader será el próximo presidente de la República. Bien, gracias a Fidel Santana, presidente del Partido Frente Amplio y diputado nacional, por estar acá con nosotros. Es tiempo de una pausa, volvemos en unos instantes.